Hay una idea de infundir un miedo para controlar, y eso se está viviendo. Digamos, la lógica de este gobierno fue siempre tener un enemigo de turno. Podemos reflexionar un poco qué momento estamos viviendo, qué situaciones estamos atravesando. Y para eso llamamos a un compañero de la casa de estudios. Estamos en comunicación con el profesor y licenciado en filosofía Luciano Fontana, a quien le damos la bienvenida. Luciano, muy buenos días. Noelia Castañeda y Lautaro Ruiz te saludan. ¿Qué tal? Hola chicos, ¿cómo andan? Noel y el Lautaro, un gusto siempre compartir el espacio con ustedes. Muy bien. Decíamos, acudimos a un compañero en la casa de estudio precisamente para entender un poco qué tipo de clima, de época, o cuál, como para empezar, cuál es el mensaje que ves que se está construyendo desde la tónica del gobierno nacional. ¿Cuál es un poco la reflexión, el análisis que hace Luciano? Bueno, en principio te escuchaba a vos en la presentación decir que bueno, la idea es reflexionar un poco Ujú, sobre los tiempos que corren. La filosofía se encarga de eso, de reflexionar, de interpretar la realidad. Y la realidad siempre es compleja y bueno, y más viviendo en la Argentina, ¿no? ¿No? Yo me preguntaría qué momento no fue convulsionado o qué ujú, momento no tuvo así sacudones en términos históricos. Eh, en principio te podría decir que, bueno, justamente la interpretación que hacemos siempre es subjetiva, ujú. es acorde a la propia formación, a las propias lecturas, al nivel de educación que tenemos, a la familia a la que integramos, ¿sí? Lo que sería nuestro contexto. Y yo pensaba en dos clásicos de la filosofía, uno de la filosofía oriental y otro de la filosofía occidental, que son El arte de la guerra de Sun Tzu. Ujú, Es sí. un general chino que escribe, bueno, justamente que da instrucciones de cómo triunfar, ¿no? En esta complejidad política propia de la época en la cual él escribe, pero se utiliza muchísimo en política en todo tiempo y espacio. Entonces, bueno, una de las premisas fundamentales de ese libro es Sun Tzu, lo que intenta es que el general del ejército siempre conozca el enemigo, conocer el enemigo en profundidad. Y yo pensaba que este gobierno, eh, digamos, la lógica de este gobierno fue siempre tener un enemigo de Ujú. turno. Esto también lo habla eh, otro comunicador, filósofo, que es Svetan Todorov, cuando habla de los países totalitarios, dice que necesitan siempre tener enemigos, o enemigos Ujú. externos e internos. Entonces este gobierno se caracterizó primero por los enemigos externos, no sé, China, Brasil, siempre tener un enemigo de turno. Hasta que se dio cuenta, ¿no? Que los negocios van más allá de las banderías, los colores políticos, y bueno, bajó un poco los decibeles. ¿Y el enemigo interno cuál es o cuáles serían? Bueno, fueron los jubilados y ahora el enemigo de moda para ellos al que le está pegando porque le da resultado tener un enemigo de turno para, para conglomerar o para afianzar su propia fuerza es la educación, los Ujú. estudiantes, la universidad. Entonces, bueno, yo creo que ahí está cometiendo un error porque no es lo mismo el enemigo, digamos, el jubilado, un grupo de Ujú. jubilados que el estudiante, que es otra potencia, otra fuerza, es otra tradición también, porque bueno, en términos históricos, la educación es uno de los pilares que orgullosamente se sostiene la Argentina. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que están errando el camino. Pero bueno, también hay que entender que los medios de comunicación juegan un rol muy importante y, digamos, son los que de alguna manera hacen, justamente como hablábamos anteriormente, que uno interprete la realidad de una u otra manera. Y en ese Ujú. papel, ese rol es fundamental justamente la carta que juegan los medios de comunicación. Luciano, Bien, sí, ¿cómo Noelia. estás? Pensaba un poco en los autores que fuimos viendo a lo Sí. largo
de la carrera y uno de los autores fundamentales y que de hecho muchísimos presidentes lo han tomado como referente es el libro de Maquiavelo, del Príncipe, que precisamente detalla cómo el poder absorbe o de qué manera cada uno toma el poder. En este Bien. caso, consultarte cuál es tu visión de cómo se toma el poder desde este gobierno nacional que tenemos. Bien, bien, bueno, muy bien. Justamente la pregunta está orientada, en la introducción yo te decía Uh-huh. que dos clásicos que, digamos, para interpretar justamente la realidad que nos está tocando atravesar, uno era Filosofía Oriental, que es El arte de la guerra de Sun Tzu, y el otro es la filosofía occidental, es El príncipe de Maquiavelo, Uh-huh. en donde justamente Maquiavelo escribe al príncipe las instrucciones para primero tomar el poder y después cómo poder conservarlo. Y una de las premisas fundamentales, una de las frases más conocidas de ese libro, tiene que ver con la idea del poder, de cómo conservar el poder, y la pregunta que se hace es, ¿qué es más temido? ¿Un príncipe amado o Uh-huh. un príncipe temido? ¿Qué tiene más Exacto. poder? Y bueno, Maquiavelo dice que el príncipe temido, que conviene ser temido a ser amado. Uh-huh. Y justamente una digamos, de las características de este gobierno, yo creo que es el temor que Uh-huh. infunde, en lugar de ser un gobierno conciliador, dialoguista. Siempre hay, volviendo antiguamente a lo que estábamos haciendo referencia, hay un enemigo de turno, hay un temor, hay una idea de infundir Uh-huh. un miedo para controlar, y eso se está viviendo. Bueno, se está viviendo no solo con aquellos grupos que intentan alzar la voz en contra de determinadas medidas, que son atacados, y son atacados también, a ver, este es eh, otro aspecto que podríamos analizar, que tiene que ver con las redes, ¿sí? Con las redes sociales. Hoy sabemos que las redes sociales hoy ponen y sacan presidentes que son, digamos, que definen campañas electorales, y lo que se está viendo es que hay un grupo de trolls muy fuerte, Uh-huh. obviamente pagados, que son los que inclinan también la balanza, o los que, digamos, contraatacan ante aquellos grupos que con mucha sinceridad, mucho dolor y mucha angustia intentan poner de manifiesto aquello que están intentando modificar. Entonces, Uh-huh. bueno, ese ejército de troll juega un rol fundamental, que es el que ataca y contraataca ante aquellos que de alguna manera se quieren expresar. Claro. Ahora, Luciano, también pensaba, digo, como para hacer un autor más de los tantos que por ahí vemos y intentamos analizar, reflexionar, aquello de el panóptico de Bentham, ¿no? Pensaba. Y digo, ¿cómo está esa cuestión, ¿no? De el poder como ejercicio de la represión, ¿no? Lejos de ser el poder como el ejercicio de la conciliación y el sentido de crear comunidad, el poder como ejercicio de la represión. Y esto que vos decías, apuntan cuando quieren avanzar en un plan económico, apuntan contra construir un enemigo de turno, en este caso las universidades. Pero también hay un plan de la ministra de Seguridad en el cual todos estaríamos siendo potencialmente espiados, ¿no? Entonces, recordar aquel concepto de el poder que reprime de solo hacerle saber a la ciudadanía que está siendo potencialmente observada, ¿no? Exacto, el autor, sí, sí, muy bien. Bueno, de esto nos hablaba Jacques Foucault, haciendo el análisis de Jeremy Bentham Uh-huh. en el panóptico, y actualmente otro autor que trabaja esta idea es Byung Ham, un filósofo Sí. surcoreano, que habla justamente lo que son las redes, el Internet, el celular. Es el gran panóptico en donde uno vuelca todo digamos, se desnuda metafóricamente y vuelca todo su ideología, sus gustos, sus saberes, sus consumos, y esto obviamente que es aprovechado y es utilizado por el Ministerio de Seguridad, por los organismos obviamente que controlan, para poder mantener un orden. Sí, sí, es también, por eso, bueno, me puso digamos, me generó mucha satisfacción un cartel que vi en una de estas marchas que decía que la rebeldía hoy es estudiar, el estudio es Exacto. una forma de rebelarse, Uh-huh.
creo que sigue siendo la herramienta por excelencia, creo que es la salida y es el acto de rebeldía propio más que cualquier otra forma de manifestación. Me parece que la salida es siempre el estudio, la lectura, intentar ir un poco más allá de lo que nos ofrecen los medios de comunicación tradicionales, que está muy bien entretenerse, está muy bien el fútbol, a mí me encanta el deporte, me encanta el cine, la literatura, pero bueno, también darle tiempo a interpretar, a leer y a formarse. Creo que esa es la única herramienta que tenemos como ciudadanos para equilibrar los poderes o para intentar equilibrar un poder que quiere avasallar y comerse a todo aquello que está, digamos, de alguna forma moviéndole los cimientos. Me parece que la solución es esta, o la salida. Exacto. Luciano, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Sabemos que tenés otro compromiso y bueno, doblemente el agradecimiento por darnos estos minutos y poder reflexionar y conversar sobre el momento actual, pero también sobre esta construcción del mensaje que se está generando y que está ganando terreno, y esa contracultura que intenta precisamente sacar ese discurso y erradicar ese discurso que va ganando peso. Muchísimas gracias y te mandamos un abrazo grande. Bueno, déjame antes que nada felicitarlos a ustedes y a la producción, porque bueno, yo creo que también estos pequeños espacios, las radios comunitarias, digamos, las páginas que uno puede hacer o portales en donde van un poco en contra de lo que es la hegemonía de los medios y ese poder manifiesto que uno puede ver en la comunicación, yo siempre lo celebro. Y bueno, la verdad que siempre muy prolijo el trabajo de ustedes, digamos, a partir de lecturas, la verdad que es para elogiar que haya gente que de esta forma comunique y luche desde estos espacios. Así que bueno, mis felicitaciones para ustedes, y yo me voy a otro gran escenario, que es un pequeño escenario, que es el del aula. El aula, en donde uno da también esas batallas. Otra gran batalla. Por supuesto. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, chicos. Felicitaciones.